Perfecto. Bueno, hoy les voy a contar un, un- un fenómeno que acabamos de resolver. El problema lo resolvimos el lunes. Eh, un fenómeno que fue algo que fue muy utilizado cuando se inventó la radio. Entonces, por eso esa foto de esa familia, no sé, en los albores del siglo XX, primeros años del siglo XX, década del siglo XX, con la gente escuchando en familia la radio. Y, y cuál era la función del dial. No sé si ustedes tienen alguna radio vieja en sus casas, sus papás o sus abuelos. Eh, pero todas las radios tienen un dial que era una, una ruedita que giraba. Entonces, vamos a, nos va a llevar un poco el análisis del circuito que vimos el lunes a, a cómo funciona una radio. Y tengo entendido que hoy aún en las radios que no son digitales funcionan así, nada más que con un circuito mucho más complejo y más miniaturizado, pero con la misma función. Y bueno, y acá lo tenemos a Steinmetz, que con su artículo a fines del siglo XIX encontró esta manera de resolver los circuitos de alterna de una manera sin tener que integrar, lo cual fue un gran hallazgo y simplificó muchísimo las cuentas en momentos en donde no teníamos supercomputadoras que puedan resolver ecuaciones diferenciales numéricas de manera muy rápida, ¿no? Entonces eso, hay un, bueno, ¿no? Antes se contrataban personas para que hagan cálculos, ¿no? Hay una película que está muy buena que se llama, que es de las mujeres, que además eran afroamericanas, que participaron, que hicieron los cálculos de trayectoria en los cohetes de NASA, eh, que es muy buena esa película. Eh, bueno, antes había personas dedicadas a hacer cálculos y bueno, todo cambió cuando llegaron las primeras computadoras. Ah, Franco, me mataste, bueno, no me acuerdo ahora, creo que se llama no me acuerdo, no me acuerdo, es una película de hace 2 o 3 años. Después se las mando por el campus. Pero bueno, o sea, el tema del cálculo era un tema complejo. Entonces, valga la palabra. Y realmente cualquier avance que se pudiera hacer para simplificar las cuentas permitía además ahorrar dinero. O sea, este hombre trabajaba en General Electric, donde se fabricaban los transformadores, donde se fabricaban elementos que iban luego a formar parte del tendido eléctrico de una ciudad. Y bueno, entonces, bueno, era crucial ganar tiempo en cálculo. Bueno, entonces vamos a volver al circuito que resolvimos la clase pasada, que es el RLC en serie alterna. Y bueno, acá resumimos un poco lo que hicimos en la clase anterior. Planteamos la solución en el mundo de los complejos, en donde era fácil derivar y era fácil integrar. Entonces, transformamos el voltaje alterno en su versión compleja, que es B0 por E a la I omega t, donde E a la I omega t es coseno de omega t más I seno de omega t. Y la corriente le habíamos permitido que la corriente que circula por acá tuviera una diferencia de fase respecto al voltaje, es decir, que el máximo de voltaje no coincida con el máximo de corriente y que el mínimo de voltaje no coincida con el mínimo de corriente. ¿Y por qué pensábamos que se podía desfasar la corriente del voltaje? Bueno, porque hay elementos como la inductancia que demora uno respecto a la otra. Entonces, también vamos a ver que eso ocurre con el capacitor, pero un poco lo vimos con el circuito LC, cuando se descargaba el capacitor y la resistencia era chiquita. ¿Se acuerdan que estaban desfasados? Uno se cargaba cuando el otro tenía corriente mínima y el otro se descargaba cuando el otro tenía corriente máxima. Bueno, entonces hay un desfasaje entre uno y otro. Entonces, para permitir ese desfasaje
agregaba una diferencia de fase phi en la corriente que iba a parar junto con la amplitud, que era real, a un número complejo que llamábamos I tilde. Entonces, lo bueno de plantear todo en complejo es que la parte de la fase yo me la sacaba de encima y la separaba de la contribución E a la I omega t. Entonces, podía tachar a ambos miembros I omega t, y lo único que tenía que recordar es cuando resolviera el circuito volverle a poner E a la I omega t para luego sacarle la parte real. Pero mientras trabajara yo en los complejos no me hacía falta el E a la I omega t. Bueno, reemplazando las integrales y las derivadas, la integral era multiplicar por I omega y la derivada era dividir por I omega. Salía esto, simplificábamos E a la I omega t y nos quedaba esto. Entonces de acá podíamos despejar I tilde y nos quedaba la impedancia del circuito, que era R más I omega L más 1 sobre I omega C. También 1 sobre I omega C era lo mismo que poner menos I sobre omega C, y ahí yo separaba, en la impedancia, separaba la parte real de la impedancia de la parte imaginaria, que era omega L menos I omega C. ¿Cómo quedaba la corriente? La corriente entonces quedaba como la parte real de I tilde por E a la I omega t. I tilde ya la habíamos encontrado, era esto de acá. Y bueno, lo que hacía falta ahora era meterse adentro de I tilde para sacar la impedancia, para sacar, perdón, la fase. Entonces, bueno, ¿cómo se sacaba la fase? Se sacaba la diferencia de fase, se sacaba con el arco tangente de la de la parte imaginaria de z dividido la parte real. Así que bueno, con eso sacábamos tita. Entonces expresamos I como en polares. Por otro lado sacábamos el módulo de z. El módulo de z era r cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Y quedaba expresado así. Esta es la tangente de tita, de acá sacaba tita y de acá sacaba el módulo de z. Entonces habíamos dicho que z, como todo número complejo, se podía representar en un plano donde el eje x representa la parte real y el eje y representa la parte imaginaria. Entonces z tenía de coordenada y tenía la parte omega L menos 1 sobre omega C, y la parte real era R. Para este circuito, ¿no? Para este circuito. Bueno, esta es la solución final a la que llegábamos rápido sin tener que hacer integraciones complejas. Entonces, la intensidad de la corriente depende de omega, de C, de L y de R. Entonces, lo interesante es que antes, cuando teníamos corriente continua, la intensidad no dependía no dependía de cuánto, bueno, no había ningún componente de frecuencia. Bueno, ahora cuando varía el voltaje, la corriente depende de esa frecuencia a la que oscila el voltaje. Entonces ese es un elemento. También depende de L y también depende de C. En el LC también dependía la corriente, y se acuerdan que veíamos comportamientos exponenciales, digamos. Entonces, la amplitud real de la corriente es esto, es V0 sobre la parte real de Z. El módulo de Z, perdón, no la parte real de Z, el módulo de Z. Entonces, si nosotros agarramos y metemos valores particulares, digamos, un voltaje de 100 voltios, una capacitancia de 10 a la menos 8 faradios,
un L de 10 a la menos 4 henries, y probamos distintas resistencias, lo que podemos es estudiar cómo varía la amplitud de la corriente en función de omega, en función de la frecuencia de oscilación de la fuente. Y bueno, y es algo interesante lo que sucede, porque para valores no tan grandes de la resistencia, la corriente con respecto a omega, a la frecuencia, varía teniendo un pico. O sea, hay un valor particular de la frecuencia de oscilación del circuito para la cual la corriente es máxima en un circuito RLC en serie. Entonces, eso detecta como una especie de resonancia del circuito. ¿Ustedes se acuerdan del fenómeno de resonancia alguna vez? ¿O se han enfrentado alguna vez a un fenómeno de resonancia? ¿Conocen algún fenómeno de resonancia? Recuerdo, creo que lo vimos en esta materia, una vez que se cayó un puente, que es la razón por la cual Sí, los soldados ingleses rompen la marcha, eso que dice Tobías. claro, tal cual. Bueno, el ejemplo más simple, bueno, yo porque tengo una hija chiquita, es la hamaca, digamos. La hamaca, empujar la hamaca, eso es mantener en resonancia, ¿no? En el péndulo, el período del péndulo, si ustedes se acuerdan, depende de G y de L, del péndulo ideal, ¿no? Y entonces si uno empuja a una frecuencia igual a que tenga que ver con raíz de G sobre L, eh, uno mantiene va en contra de la fricción con un fenómeno resonante que es el empuje cuando la amplitud es máxima. Bueno, exactamente, el del puente también es un buen ejemplo. Eh, y vamos a ver también lo que contaban del puente tiene que ver con los modos de oscilación de ciertos materiales, y también si se excita esa particular frecuencia natural que tiene el sistema, se produce un movimiento de amplitud cada vez mayor, como el del puente, efectivamente. Entonces acá, de vuelta, ustedes ven tres curvas, cada curva de I versus omega es para un valor específico de la resistencia. Fíjense que cuanto mayor la resistencia, menor el pico de la corriente. Entonces, eso es bastante razonable. ¿Se acuerdan que en un circuito de corriente continua, cuanto más grande, si teníamos una resistencia en serie, cuanto más grande era la resistencia, más baja es la corriente? Eso es como la ley de Ohm, si quieren, ¿no? Entonces, para voltaje constante, obviamente. Acá hay un fenómeno similar. Y también porque efectivamente, cuanto más resistencia hay, más disipación va a haber. Entonces también es lógico que cuanto mayor la resistencia, menor el pico de corriente. Pero además, bueno, hay una dependencia clara respecto a la frecuencia. ¿Qué sucede para frecuencias muy bajas? Es decir, que la corriente para I, eh, para omega, que tiende a cero, es cero, y para omega, que tiende a infinito, también es cero. Entonces, bueno, son dos valores que vemos en esta solución, que dice que cuando no varía la corriente, cuando la frecuencia, cuando el voltaje no varía, va a cero. Eso es llamativo, ¿eh? Vamos a ver por qué es eso. Pero esta solución nos dice que cuando el voltaje es constante, la frecuencia, la corriente va a cero. Y por otro lado, cuando el voltaje varía muy, muy rápido, entonces también hay una caída en la corriente que va hacia cero. Vamos a ver por qué suceden esas cosas, pero entre medio está esa frecuencia particular de resonancia para la cual se alcanza un máximo. Y como
Y como lo vimos, como ya lo vimos, esa frecuencia es cuando, acá decimos, cuando esto vale 0, cuando esta suma da 0, que es cuando este denominador es lo más chiquito posible. Entonces eso es omega 0 igual a 1 sobre raíz de LC. Entonces cuando se alcanza ese valor de omega 0 igual a raíz de 1 sobre raíz de LC, tenemos un máximo en la corriente. En este caso, raíz de 1 sobre raíz de, sí, 1 sobre raíz de LC, bien digo, es 10 a la menos 4 radian por segundo. Acuérdense que esto es como omega acompaña t, y eso está dentro de un coseno, entonces omega tiene que estar en radianes por unidad de tiempo para que multiplicado por unidad de tiempo nos dé radianes. Y así pueda meterse adentro como argumento de un coseno. Entonces, ¿qué pasa en esa frecuencia? En esa frecuencia, como dijimos, esta suma que vemos acá se hace 0. Esta suma de acá se hace 0, entonces lo que nos queda es simplemente B0 sobre R en el valor de la resonancia. Entonces, ¿cómo queda la expresión para la corriente en resonancia? Queda B0 sobre R en el módulo, pero además pasa algo en la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Y fíjense que la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje, ese θ que calculábamos, ese phi que calculábamos, disculpen, ese phi que calculábamos, no sé si le pusimos θ o phi. Bueno, es la diferencia de fase que está acá. También se hace 0, entonces el arco tangente de 0 es el ángulo 0. Entonces nos queda la corriente en fase con el voltaje. Entonces en resonancia la diferencia de fase se vuelve 0 y el circuito es eminentemente resistivo. Es decir, se anula el efecto se anula en el efecto del capacitor y de la inductancia. El máximo es más intenso y más fino a medida que R es más pequeño. Se puede experimentar y hacer esta curva para valores de R más chiquitos, cada vez más chiquitos, y con eso es lógico, cuanto menos resistencia haya, mayor corriente va a haber. Bueno, es interesante, tenemos ahora una dependencia de la corriente en función del omega. Y bueno, eso es lo que hace el dial de una radio. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la onda de radio es una onda electromagnética, ya vamos a ver. Esa onda electromagnética trae consigo un campo eléctrico y un campo magnético, y esos campos, cuando llegan al nivel de la antena, que es un conductor, inducen corrientes en la antena y a la vez campos eléctricos en la antena. Entonces, se dispone de un circuito similar a un RLC, en donde lo que se modifica no es la resistencia, sino se mantiene la resistencia, y lo que se modifica es C, de manera de encontrar el valor de C modificando el capacitor para hallar la frecuencia de resonancia. Y esa frecuencia de resonancia se asocia con una determinada estación, entonces, estación de radio. Entonces, el dial es simplemente un capacitor de placas móviles que encuentra la frecuencia de resonancia para cada una de las estaciones de radio. Entonces, bueno, así funcionaban las viejas radios, y creo que todavía el principio es similar. Si ven por ahí, si tienen alguna radio vieja desarmada, yo he visto en la casa de mi abuelo, en la casa de mis viejos, he visto alguna vez uno de estos diales, y ahí se pueden ver las placas de los capacitores, y cómo cuando uno gira el dial, que era esta perilla de acá, a veces la perilla esta tiene una polea, uno de estos
alguno de estos perillas para mover el dial. Moviendo el dial, básicamente uno cambiaba la capacitancia de este capacitor de placas móviles, digamos. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Fue medio un reemplazo, un repaso, digamos, perdón, de lo que hicimos la clase pasada, un poquito más elaborado. Vimos el fenómeno de resonancia. Bueno, si no entienden algo me frenan, pero supongo que vamos bien dentro de todo. Igual después en estos días vuelvan a repasar complejos y refrescan un poco eso de análisis 2. Bueno, ahora quiero que pensemos una cosa. ¿A ustedes no les llama la atención esto que yo les dije? Que cuando el voltaje es constante, la corriente es cero. ¿A nadie le llamó la atención eso? ¿Por qué cuando el voltaje es constante, si omega es cero, coseno omega t es 1, ¿no? Entonces eso quiere decir que el voltaje es cero, es V0, es un voltaje constante. Entonces para un voltaje constante no tengo corriente, eso es lo que dice la solución. Y entonces uno piensa que cuando yo tengo un circuito de corriente continua con una L, con un C, con un R, no tengo corriente. ¿Eso cuándo ocurría? ¿Cuándo yo puedo esperar? ¿Cuándo yo puedo esperar en un circuito RLC con corriente continua? ¿Cuándo puedo esperar tener corriente igual a cero? ¿A alguien se le ocurre? ¿En el transitorio o al final? Cuando cargas el capacitor, dice Fernando. Estás en lo correcto, Fernando. Cuando cargas el capacitor se acabó la corriente, ¿no? Entonces es como que hallamos una solución que es medio estado estacionario. Bueno, no estado estacionario porque está variando el voltaje, pero es como si yo lo llevara a una solución de estado estacionario. Entonces, eso nos hace un poco de ruido, porque está buenísima la solución que conseguimos, pero que es como que hay algo incompleto ahí, que no tiene en cuenta un periodo precedente, que es el transitorio. En otras palabras, no incluye nuestra solución las dos constantes de integración que despejamos cuando usamos las condiciones iniciales, cuando resolvíamos el transitorio. Entonces, lo que verdaderamente tenemos es la solución particular de la ecuación inhomogénea. ¿Se acuerdan que una ecuación diferencial lineal de segundo orden, una coeficiente constante, inhomogénea, se resuelve de dos maneras, se resuelve con la suma de dos soluciones? La solución particular de la inhomogénea más la solución general de la homogénea, es decir, en este caso con el voltaje igual a cero. Entonces, es esa lo que falta. Esa es la que provee las dos constantes de integración que dependen de las condiciones iniciales. Y acá lo que hallamos es la particular de la inhomogénea. Era la que en el RLC era una constante. Entonces, acá está un poco lo que yo les decía. La solución completa consiste de una solución particular de la inhomogénea, que es la que ya encontramos, más la general de la homogénea, que es con V0 coseno omega t igual a 0. ¿Y cuál es la ecuación? Es esta. Esta es la ecuación fea que nosotros no resolvimos gracias a que Steinmetz nos ayudó con sus números complejos. Entonces, ¿qué es
¿qué es eh, ¿qué es tal ecuación? Bueno, tal ecuación es el circuito RLC sin fuente que resolvimos la clase anterior. Entonces, efectivamente, a esa solución que hallamos, que es I de t, la que acabamos de hallar, le tenemos que agregar una I sub h homogénea, que es la solución de este circuito. ¿Y qué solución tenía este circuito? ¿Se acuerdan? Bueno, ya la habíamos obtenido planteando cómo hacíamos cómo se relacionaba la corriente con la carga en el capacitor. Habíamos planteado la solución y teníamos esta solución, ¿se acuerdan? Que era algo que variaba y que se iba muriendo, este voltaje y esta corriente se iba muriendo a tiempos muy grandes, y ese tiempo muy grande dependía de cuánto valía R y cuánto valía L. Entonces, perdón, entonces la, la solución homogénea es una solución de este tipo que se le tiene que sumar a la solución inhomogénea que encontramos. Ahora, esta solución, como decae en el tiempo, ¿cómo me la puedo sacar de encima? ¿Cómo creen ustedes que a esta solución de la homogénea, cómo me la puedo sacar de encima? ¿Cómo puede no importarme para mi circuito en alterna? Como depende del tiempo y decae exponencialmente con el tiempo, como ya lo vimos, exactamente todavía midiendo tiempos grandes. Espero un rato que pase el transitorio y ahí yo ya voy a estar solamente trabajando con la solución que obtuvimos con los números complejos. ¿Por qué? Porque yo sé que la solución de la homogénea se va a ir muriendo a un tiempo grande. Va a ser igual a cero a un tiempo grande. Entonces, volviendo a la solución de acá, I total es IT más IH. IT es la que sacamos recién con Steinmetz, con los complejos, y IH, la solución de la homogénea. Esta IH decae en el tiempo, y a grandes tiempos este IH vale 0. Entonces, si a mí me interesa medir IT sin que sin que me moleste IH, lo que hago es conecto la batería a omega t, la dejo andar un rato al circuito RLC y mido luego de un tiempo largo, cosa que este término IH ya no me preocupe. Entonces, me saco de encima el transitorio y ya trabajo con la solución que obtuvimos con los números complejos. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la solución homogénea y la inhomogénea en ecuaciones diferenciales, pero son ecuaciones diferenciales simples. En este caso es de segundo orden, tampoco es muchísimo más compleja que o complicada que la que vimos en el RLC, pero en el RC, pero hay que acordarse que esas soluciones que cuando uno busca la solución tiene que encontrarle la solución particular de la inhomogénea y además sumársela a la general de la homogénea. Bueno, y con esto ya cerramos el circuito RLC en alterna, así que planeaba que tuviéramos un descanso ahora. Si tienen alguna pregunta antes o alguna duda, es ahora el momento de hacerla y antes de pasar a otro circuito. Bueno, paramos un ratito, paramos
no sé, 10 minutos y volvemos a las 10:15, ¿les parece? 10:15 nos volvemos a encontrar. Bueno, aprovechamos que terminemos un poquito antes. Bueno, nos vemos 10:15. Vamos a seguir con otros tipos de circuitos en corriente alterna. Así que vamos a ver otros ejemplos y cómo encarar, la solución de un circuito en general bueno, cuando veamos otro que no sea el que ya hemos resuelto. Por lo general se tienen redes de corriente alternas que son conjuntos de R, de C, de L, dispuestos de distintas maneras. Y por lo general hay una sola fuente que obliga a todo el circuito a oscilar a una frecuencia omega. Entonces, la solución para las corrientes, va a ser la solución para las corrientes, que es principalmente lo que vamos a obtener, lo que vamos a querer obtener, van a tener una frecuencia de oscilación que va a ser la misma que la oscilación de la fuente. Entonces, esa frecuencia es siempre la misma. Eso es un punto muy importante a recordar. Entonces, yo no sé cuánto valdrá I2, por ejemplo, aquí en esta figura, o I1 o I3, pero lo que sí sé es que I2 va a oscilar a una frecuencia igual a la frecuencia de oscilación de la fuente. Estacionariamente, toda corriente va a tener una componente transitoria, que va a ser esa I sub h que vimos al final de la primera parte de la clase. Entonces voy a tener que esperar un rato hasta que todo se estabilice y ahí obtener la solución con números complejos. Porque esa es la solución que voy a encontrar, la solución que no decae en el tiempo. La otra me la saco encima esperando un tiempo suficiente. Entonces la frecuencia es una constante en todo el circuito. Eso es súper importante, acuérdenselo, es algo muy, muy importante. Y para hallar la corriente en cada rama, ustedes se acuerdan que cada rama es un tramo entre dos nodos. Entonces, para hallar la corriente en cada rama, hay que saber cuánto tiene de amplitud y cuánto es su diferencia de fase respecto a la fuente. Entonces, la diferencia de fase es lo que va en el I tilde, y también ahí va su amplitud. El E a la I omega t siempre cuando resolvemos se va, y recuerden siempre devolverlo a recuperar antes de sacar la parte real para obtener la solución. Sigue valiendo la ley de conservación de la carga cuando tengamos nodos. No hemos visto nodos, pero quédense tranquilos y tranquilas que la carga siempre se va a conservar. Entonces, en cada tiempo, a cada valor de t, las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Entonces, en eso, ¿se acuerdan que cuando vimos las leyes de Kirchhoff, hubo una pregunta sobre eso, si la ley de Kirchhoff de las corrientes seguía valiendo? Y sí, esa sí sigue valiendo. En el caso de la ley de Kirchhoff de los voltajes, la del rotor del campo eléctrico igual a 0, esa ya no, porque hay una variación del campo magnético y entonces tenemos que usar la de Faraday, pero la conservación de la carga, que es la ley de Kirchhoff de las corrientes, se sigue manteniendo. Entonces, en cada nodo, las corrientes que entran y las corrientes que salen sumadas tienen que dar 0. En cada rama también, el voltaje va a tener su amplitud y su fase. Entonces, va a haber caídas de potencial, por ejemplo, en las resistencias. Entonces, ya el voltaje entre acá y acá no va a ser el mismo que
el voltaje que hay en esta rama, por ejemplo, entre este punto y este. Entonces, cada voltaje en cada rama va a tener su amplitud y su fase. La fase de la tensión y la corriente en cada rama puede no ser la misma. Entonces, puede ser que, por ejemplo, en esta rama, el voltaje entre estos dos puntos sea B02 coseno de omega t más Φ2, donde Φ2 es la diferencia de fase respecto a la fuente, y la corriente esté desfasada del voltaje en esta rama. Entonces, para cada rama va a haber una fase para el voltaje y una fase para la corriente. El único caso en donde no va a haber diferencia de fase entre el voltaje y la corriente en una rama es cuando tenemos solamente una resistencia. O si César, tuviéramos... Sí, una preguntita. Entonces, sí, lo único que permanece constante en cuanto a las intensidades I1, I2 y 3 es solamente la frecuencia. sí. Lo único que se mantiene en todas las ramas, lo único que se mantiene en todas las corrientes que vos analices es que todas van a oscilar a una frecuencia igual a omega. Genial. Porque la fuente los va a obligar a todos a, si querés, a bailar en esa frecuencia. Ahora, Genial. algunos lo hacen corrido más adelante, corrido más atrás, en el tiempo, Sí, con amplitud mayor o con amplitud menor. genial. Pero la frecuencia es la misma. ¿Ustedes vieron ya vieron las propiedades de las ondas? No, ya vamos a empezar a verlas ahora en breve, pero la frecuencia quiere decir que el período de oscilación es el mismo para todas las corrientes. Buenísimo. Sí. Es lo único que se mantiene. Después, el desfasaje va a depender de cada rama. Y la amplitud también va a depender de cada rama. Por eso, por otra parte, porque la frecuencia es la misma en todos lados, es que podemos tirar en nuestro análisis de complejo, es que podemos tirar el E a la I omega t y quedarnos solamente con los tildes, porque los tildes tienen información sobre dos cosas, la diferencia de fase y la amplitud. Pero bueno, de vuelta tienen el fin de semana ahora, pueden repasar tranquilos, tranquilas los conceptos de números complejos y sobre todo discriminar, eso quería decir, discernir, bien, discernir la diferencia entre I0, la amplitud de la corriente real, e I tilde. I tilde tiene un poquito de I0, pero otro poquito de la diferencia de fase que I tiene con el voltaje. Y por eso I tilde es compleja, e I0 no. Acá estas dos expresiones están en reales, en números reales. Bueno, ya se van a acostumbrar. Práctica, no queda otra. Bueno, entonces, la clave, entonces cuando yo ataco un circuito grande, o un circuito que no es tan simple como el RLC en serie, donde puedo tener nodos, la tensión y la corriente en cada rama, ¿se entendió qué digo yo cuando digo cada rama? Esto es una rama, esto es una rama, esto es una rama. Una rama es un tramo entre dos nodos. Entonces, ¿cómo se relaciona la corriente con el voltaje en cada rama? Bueno, la relación entre la corriente y el voltaje en cada rama es como una ley de Ohm, pero compleja. ¿Cómo es eso? La corriente compleja en la rama K es todo esto. Es IK tilde. Acuérdense, tilde tiene un poquito de amplitud y un poquito de fase. Por E a la I omega t, porque todo baila a la frecuencia omega. La corriente se relaciona con el voltaje en esa rama, con la diferencia de potencial entre los nodos de esa rama,
V sub K E a la I omega T por una constante que va a depender de la rama K. Esa constante, una constante compleja que se llama admitancia, que como yo les había dicho es la inversa de la impedancia. Entonces, ¿por qué es parecida a la ley de Ohm? Porque fíjense, si yo tiro E a la I omega T, me queda igual a I igual a algo por B. Si yo paso dividiendo I sub K de este lado, me va a quedar ZK por I igual a B. Entonces, es más o menos lo mismo que B igual a I por R, la ley de Ohm. En vez de tener ahora R, tengo la impedancia Z sub K, que en complejo y más generalizado, que está en complejo y es más generalizado que R, porque además incluye, como ya vamos a ver, incluye información sobre todas las capacitancias que haya y todas las inductancias que haya. Entonces, ¿qué son I sub K y B sub K? Son las amplitudes complejas en la tensión y la corriente en cada rama. Entonces, como yo les dije, I tilde sub K es el módulo de I tilde sub K, que es real, que es la amplitud de la corriente en la rama K, por E a la I por la diferencia de fase en la rama K. Y B sub K tilde es igual a la amplitud de la diferencia de potencial en la rama K por E a la I por la diferencia de fase en la rama K. Todas esas phi sub K y tita sub K se miden respecto a la fuente. Es cuánto están atrasados o adelantados en fase respecto a la fuente. Ok. Entonces, como ya vimos, la cantidad compleja I sub K se llama admitancia. La inversa compleja de la admitancia es la impedancia. Tanto la impedancia tiene las mismas unidades que la resistencia, en ohm. Y la admitancia, por ser la inversa de la impedancia, es en 1 sobre ohm. Entonces, me queda como una ley de Ohm, como yo les decía. V es igual a Z por I. Como antes decíamos en corriente continua, V igual a I por R. O lo que es lo mismo, V igual a 1 sobre K por I. Y acá en complejos es V tilde sub K e I tilde sub K. Entonces, ¿cómo se escribe? Hay una forma muy simple de escribir la admitancia. Si yo tengo una resistencia y la impedancia, si tengo una inductancia y si tengo una capacitancia. Ya sé cómo se escribe. Si yo llego a tener una resistencia sola, la admitancia es 1 sobre R y la impedancia es R. Es la inversa de 1 sobre R. Si llego a tener una inductancia, la admitancia es menos I sobre omega L y la impedancia es I omega L. Y si tengo una capacitancia, la admitancia es I omega C y la impedancia es menos I omega C. En el circuito RLC paralelo, en serie, la impedancia total, porque tenía un R, un L y un C, la impedancia total era la suma de estos tres, ¿se acuerdan? Vuelvan si quieren al resultado del RLC en alterna. Entonces, si los tres están en serie, la impedancia total es la suma de estos tres. Entonces, si yo tuviera en una rama solamente una inductancia, la impedancia vale esto. Si en una rama tengo solamente un C, es esto. Si en la rama solamente tengo un R, es esto. Si tengo un R y un L, sumo estos dos. Si tengo un L y un C, sumo estos dos. En serie, ¿no? A ver si tengo acá. Entonces, impedancias en serie se suman. Entonces tengo
si tengo entre dos, en una rama tengo dos impedancias, un R, un L, un C, y acá tengo un R, un L, un C, yo puedo sacar una impedancia equivalente igual a la suma de las dos, en donde la diferencia de potencial es la suma de la diferencia de potencial al pasar por una y al pasar por la otra, obviamente. Y si las tengo en paralelo, se suman las admitancias. O sea, es igual a lo que pasaba con las resistencias. Si las resistencias estaban en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente era igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etc. Lo mismo pasa con las impedancias en paralelo. Como las admitancias son las inversas de la impedancia, si tengo dos admitancias en paralelo, se suman. Y en el caso de dos impedancias en serie, se suman. Igual que la resistencia. Igual que la resistencia. O sea, no se compliquen pensando que puede ser diferente. Es la misma regla de equivalencia que cuando tenía resistencia, en serie y en paralelo. Nada más que ahora, en vez de resistencia, imaginemos que hablamos de impedancia. Bien. ¿Cómo son las diferencias de fase respecto al voltaje que genera cada tipo de impedancia en la corriente? Es decir, supongamos que tengo dos nodos. Entre esos dos nodos tengo una impedancia en el medio. Entonces, dependiendo del tipo de impedancia, el tipo de elemento que tengo, R, L o C, respecto al voltaje, yo voy a tener una corriente que se va a desfasar más o menos dependiendo de qué tipo de impedancia tengo. Entonces, si entre los dos nodos hay solamente una resistencia, la corriente y el voltaje en esa rama, en donde solamente hay una resistencia, van a ir en fase. Es decir, no hay diferencia de fase entre una y otra. Los dos van a estar en fase. Entonces, ¿eso cómo se ve? Se ve como dos vectores en el plano complejo. Esto es la parte real, esto es la parte imaginaria del plano complejo. Y acá tenés E a la I omega t. Entonces, esto es, como E a la I omega t, implica que esto es un movimiento circular uniforme de los vectores I sub k y B sub k. Y los dos vectores van a ir juntitos rotando a la misma frecuencia. Es decir, no hay diferencia de fase, no va ninguno adelantado al otro. Eso es una manera de ver también el voltaje, verlo como un vector. El vector que va rotando en sentido antihorario, porque eso es E a la I omega t. E a la I omega t es lo mismo que coseno de omega t más I por el seno de omega t. Y se acuerdan que en un movimiento circular uniforme había, en X era coseno de omega t y en Y era seno de omega t. Bueno, con estos vectores trabajan mucho los ingenieros electrónicos. Estos se llaman fasores. Entonces son vectores que uno imagina que giran en un plano complejo con frecuencia omega t y de amplitud I sub k y B sub k para cada rama. Entonces, si en el medio entre dos, si en la rama hay solamente una resistencia, corriente y voltaje no están desfasados. Donde hay un máximo de corriente, hay un máximo de voltaje. Donde hay un mínimo de voltaje y un mínimo de corriente. Y ya sabemos que las dos giran a la misma frecuencia. Cuando la impedancia es una inductancia, cuando entre los dos nodos tengo una bobina, solamente una bobina, ahí el Z, tal como lo definimos acá, el Z va a ser I omega L. Entonces, cuando Z es I omega L, ¿cómo queda la ley de Ohm? Queda
que B es igual a I omega L por I sub K. O lo que es lo mismo que I sub K tilde es igual a, sí, I sub K tilde es igual a B sub K por I sub K. Lo que ocurre es que hay una diferencia de 90 grados entre la corriente y el voltaje. Y ambos giran también con frecuencia omega en el plano complejo, si yo les agrego el omega t. Entonces, siempre la corriente va atrasada respecto al voltaje. Estos dos vectores giran en sentido antihorario. Entonces, el que primero pasa por cada lugar es D y el que pasa después es I. Entonces, cuando hay una inductancia, solamente decimos que la corriente se atrasa una fase igual a pi sobre 2 respecto a la tensión. Y cuando aparece, ¿por qué? Porque estamos multiplicando por I omega L. Y cuando aparece una capacitancia, cuando aparece solamente un capacitor en esa rama, la corriente se adelanta, queda adelantada pi sobre 2 en fase respecto al voltaje. ¿Por qué? Porque voy a estar multiplicando I por menos I sobre omega C. Entonces, esos dos vectores, el vector corriente y el vector voltaje en el plano complejo, van a girar en sentido antihorario y siempre va a pasar antes, siempre va a pasar por cada punto antes I sub K tilde que V sub K. Y eso es porque multiplico I por esta cantidad. Entonces, de esa manera yo puedo pensar de antemano si se va a adelantar la corriente al voltaje o si se va a atrasar la corriente respecto al voltaje. Cuando tengo RLC todo junto, bueno, ya no es tan fácil decir si se atrasa o se adelanta. Pero si yo tuviese en una rama un solo componente, puedo decir si va a ir en fase, si la corriente se va a adelantar o si la corriente se va a atrasar. ¿Se entendió esto o es muy complicado entenderlo? Tengo una pregunta. Complicado es, pero bueno. Imagínense, para darles una ayuda, imagínense qué significa E a la I omega t. E a la I omega t es coseno de omega t más I seno de omega t. En un plano, en un sistema cartesiano en donde el eje X es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria, todo lo que sea parte, o sea, coseno de omega t en la componente X y seno de omega t en la componente Y, en función del tiempo va a dar un movimiento circular uniforme. Si quieren, vuelvan a Física 1, que ahí el movimiento circular uniforme en cartesiana tiene esa característica. Entonces, entonces se pueden imaginar que el voltaje y la corriente son dos vectores que van girando con la misma frecuencia. Ahora, los dos pueden estar girando a la misma frecuencia, pero uno puede ir adelantado respecto al otro y sin embargo nunca alcanzarse ni el otro atrasarse respecto al anterior. Entonces, ni el otro atrasarse. Entonces, pueden tener distintas fases, pero los dos recorren el círculo a la misma velocidad angular. La diferencia de fase entre ellos, entre la corriente y el voltaje en el plano complejo, va a depender de qué hay como impedancia. Si la impedancia es tan simple como una resistencia, los dos giran juntos. Si hay solamente una bobina, la corriente va a ir atrasada respecto al voltaje.
si hay un capacitor, la corriente va a ir adelantada respecto al voltaje. Eso quiere decir lo que les acabo de mostrar. Bien. Cualquier cosa, en la próxima clase, si todavía quedan dudas, me preguntan y lo volvemos a repasar. Bueno, impedancias en serie, admitancias en paralelo. Bueno, vamos a aplicar esto, no vamos a dejarlo así en el aire y háganse cargo ustedes. Así que quédense tranquilos, tranquilas, que ahora vamos a estudiar un caso bien concreto. Déjame tomar un poquito de agua. Bueno, vamos a analizar un circuito que es el RLC, pero en paralelo. No el RLC en serie que vimos en la clase anterior y en esta. Vamos a ver cómo es en paralelo. Y van a ver qué simple que es. Todo lo que yo les expliqué baja muy rápido y muy fácil en el ejemplo concreto. Franco, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntar si en este caso la I era de impedancia o de corriente. La I mayúscula es corriente. La I latina mayúscula es corriente. La Y es la admitancia. Y la I latina minúscula es el número I de los imaginarios. Sí, sí, sí. Entonces pongo acá I igual, pongo acá corriente. I minúscula imaginario. Y después Y es admitancia. Impedancia siempre es Z. Ahí está. Okay. Y Z es igual. Lo he visto en otra diapositiva que era I de T, por eso. Y Z es igual a 1 sobre I. Sobre Y. En complejo, ojo. Bueno. Genial. Entonces, sí, avísame después si encontrás algún error o alguna incongruencia en la anotación, me avisás o me avisan ustedes y yo con gusto se los aclaro, ¿sí? No, igual puede ser que haya sido en el laboratorio. Bueno, o sea, puede ser que sea una diapositiva del laboratorio. Bueno. Igual lo chequean, ¿sí? Bien. César, una pregunta. Sí. O sea que si yo tengo no sé, ahora seguro lo vamos a ver, pero porque justo me surgió Decime. Si tengo un sistema RLC en paralelo, me conviene trabajar entonces con la admitancia, y cuando tengo un sistema en serie, me conviene trabajar con la impedancia. Podríamos decir, vas a tener que en cuanto trabajar, a cálculos, vas a tener que trabajar igual de las dos formas. Pero es sí, te aligera un poco el trabajo. Está bien, Te aligera un poco el trabajo. La cuenta la vas a tener que sacar igual al final, porque vas a tener que sacar la fase, la diferencia de fase, vas a terminar haciendo un arcotangente, tengas Z o tengas Y. Pero te conviene, sí, yo haría eso que haces vos, que decís vos. Yo haría eso. De hecho, porque, decime. O sea, no digo que, o sea, porque pongámosle que tengo algo en serie, si tengo que empezar a trabajar con un 1 sobre Z o un 1 sobre... sí, es mucho más engorroso. Claro. Mucho más engorroso. Igual, fíjate que acá vos tenés, depende también de cómo es el sistema, pero
pero efectivamente, yo por cada rama sumaría impedancias y cuando tengo en paralelo sumaría admitancias. Sí, sí, yo haría eso Genial. que haces vos, sí, sí. No sé si es una regla general, ¿me entendés? A eso me Sí, refiero y por eso pongo un bemol ahí, ¿está bien? sí, sí, sí. Bueno, entonces, bien, tenemos una fuente, esa fuente oscila a frecuencia omega con una amplitud epsilon o E0. Bueno, pregunta número 1 para todos y todas, a ver si algo quedó de lo que dije. ¿A qué frecuencia van a oscilar todas las corrientes? A ver si Me atrevería a decir que 60 hercios. No, perdón. A tenemos. epsilon 0 coseno de... ¿Cuál es la frecuencia del circuito? A omega. Omega. Omega es la frecuencia del circuito. Ese omega va a ser lo único que tengan en común todas las corrientes. ¿Está bien? Punto número 1. Si hay una fuente oscilando a omega, todo el circuito va a oscilar a omega. Eso acuérdense, guárdenselo bien en la cabeza. ¿Está bien? Después va una a tener más amplitud que la otra. Bueno, se tiene que acomodar todas para que en cada nodo haya conservación de la carga. Tampoco violemos ese principio que es bastante grosso. Y cada uno va a tener su diferencia de fase respecto al voltaje. Eso va a variar. Pero lo que tengo que tener en claro es que si hay una fuente oscilando a frecuencia omega, sea 50 Hz, 60 Hz, como dijeron ustedes, o sea lo que sea, todas las corrientes tienen que oscilar a la misma frecuencia. Punto número 1. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. O sea, no es que algo va a oscilar a un omega más bajo, a un omega más alto, no. Todo va a oscilar a frecuencia omega. Listo. Y que es un dato. Cuando ustedes resuelvan el circuito, E0 y omega van a ser datos. También va a ser dato C, va a ser dato R, va a ser dato L. Y esto es siempre, o es lo ideal. Estamos en lo ideal, estamos en la teoría, así que eso no implica que, qué sé yo, puede haber pequeñas variaciones de omega, pero no sé, dependerá de la fuente, pero sí, en lo ideal todo funciona a la misma frecuencia. ¿Está bien? Después me tengo que asegurar de que la fuente sea monocromática. ¿Qué quiere decir? Que mantenga su frecuencia. Pero eso no es no estamos analizando ese problema acá. Estamos diciendo, si yo tengo un instrumento que anda bien, todo el circuito va a andar a la misma frecuencia. Bien. Ok. Vamos a analizar entonces. La corriente I, a la corriente I se divide en 3 ramas. Yo podría poner tranquilamente un solo nodo y de ese nodo salen las 3 corrientes. Acuérdense, chicos, chicas, siempre, todo esto es un equipotencial, todo esto es un equipotencial, todo esto es un equipotencial, porque todo esto es conductor. Entonces yo les digo, entre este nodo y este nodo, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Me tienen que decir 0. Si yo les digo, entre este nodo y este nodo, ¿cuánto es la diferencia de potencial? Me tienen que decir 0. Si yo les digo, entre este punto y este punto y este punto, ¿qué diferencia de potencial hay? Me tienen que decir 0. Porque no hay ninguna variación, no hay ninguna impedancia que me haga cambiar el voltaje. ¿Mm? Y aparte porque todos estos componentes están unidos por cables que supongo que son conductores perfectos, y un conductor perfecto tiene la característica de que su superficie es una equipotencial. Es totalmente compatible con lo que vimos en conductores al comienzo del curso. Ok.
Bien. Ok. Entonces, viene la corriente, se divide en 3 ramas. Por cada rama circula una corriente que no tiene por qué ser la misma que en la otra. Entonces, voy a poner I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Cada una va a tener su frecuencia, que es omega igual a las otras, pero puede estar adelantada o atrasada respecto a al voltaje. La diferencia de potencial entre este nodo y este nodo va a ser la misma que la de entre este nodo y este nodo, y va a ser la misma que la que hay entre este nodo y este nodo. ¿Por qué? Porque todos estos puntos están en el mismo potencial y todos estos puntos están en el mismo potencial. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, la diferencia de voltaje entre estos dos nodos es la misma que la diferencia de voltaje entre estos dos nodos y es la misma diferencia de voltaje que entre estos dos. Lo que pasa es que acá yo tengo un L y va a tener una determinada admitancia, acá va a tener un R, voy a tener una determinada admitancia, acá voy a tener un C, con lo cual, como la admitancia para C es distinta a la de R y es distinta a la de L, I3 va a ser distinto a I2 y va a ser distinto a I1. Pero se van a acomodar de tal manera que Z por I1 va a ser igual a Z por I2 igual a Z por I3, porque el voltaje, la diferencia de potencial tiene que ser la misma. Bueno, vamos a trabajar con eso en mente. Entonces, ¿cómo se escribe la admitancia de la resistencia? Donde está I2. Bueno, voy a la tablita. La admitancia para una resistencia es 1 sobre R. Perfecto. La admitancia de esta rama es 1 sobre R. Voy a la 3. Tengo una bobina. ¿Cómo se escribe la admitancia de una bobina L? Voy a la tablita. La admitancia es menos I sobre omega L. Bueno, anoto menos I sobre omega L. Y en la rama 1, la admitancia del capacitor C. Voy a la tablita. I omega C. Perfecto. Anoto I omega C. Listo. Paso siguiente. La admitancia equivalente en paralelo es sumar las admitancias. Como dijimos recién, que charlamos de eso. Entonces, ¿cómo me queda la admitancia total? La suma de la admitancia esta y esta en paralelo. Es simplemente sumarlo. Es un número complejo que tiene una parte imaginaria que es esta y una parte real que es esta. Para la corriente I, es decir, si yo sumo las admitancias es como si yo juntara las tres. Es como cuando yo sacaba la resistencia equivalente. Es como si solamente una corriente pasara por las tres. Entonces, eso es equivalente a resolver para la corriente I. Entonces, para la corriente I, que es la central, la troncal, I tilde va a ser igual a la Y equivalente por V tilde, donde V tilde es el voltaje complejo. El voltaje complejo es una manera de decir, porque es todo real el voltaje, no tiene una parte imaginaria del voltaje. V tilde es simplemente E0. Entonces, ¿cómo me queda? Bueno, me queda algo bastante tonto. Queda la admitancia, equivalente por E0. Y eso es I tilde, que es la amplitud compleja de la corriente. Para sacar I, tengo que multiplicar I tilde por E a la I omega t y sacarle la parte real a eso. ¿Está bien? Esa es la relación entre I tilde e I. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Se entendió? Bueno, me alegro, Sofía. Me alegro. Es lo mismo que hacemos con una resistencia en paralelo. Lo mismo. Muy bien. Entonces, bueno, hay que trabajar un poquito. Y me queda que I es igual al módulo de I, perdón, I
tilde es igual al módulo de I tilde por E a la I tangente a la menos 1 de omega C menos 1 sobre omega L por R. Eso ¿por qué es eso? Me preguntarán. Porque la diferencia de fase es el arco tangente de la parte imaginaria, que es omega C menos 1 sobre omega L por E0, dividido la parte real, que es E0 sobre R. El E0 se va, el R pasa multiplicando y por eso me queda eso acá arriba. Y el módulo de I tilde es la suma del cuadrado de la componente real más la suma del cuadrado de la componente imaginaria, todo eso raíz cuadrada. Entonces es eso. Listo, saqué cuánto vale I. Fíjense que ya puedo decir que I ya está desfasada respecto al voltaje. Tiene una diferencia de fase igual a omega C menos 1 sobre omega L por R. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando C y L se acomoden de tal manera que esto se haga 0 y ahí estarían en fase, es decir, en resonancia. Bien, ¿y cómo saco I? I es la parte real de módulo de I tilde, que ya lo saqué, por E a la I omega t más la tangente a la menos 1 de esto. Tangente a la menos 1 y arco tangente es lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo queda la expresión? Si lo hago con mucha paciencia, no es algo complicado, pero hay que tener mucha paciencia para no pifiarle la cuenta. Me queda efectivamente 1 sobre r cuadrado más omega c menos 1 sobre omega l al cuadrado es 0, coseno de omega t más arco tangente de omega c menos 1 sobre omega l, todo eso multiplicado por r. Listo, saqué la corriente troncal. Corriente troncal resuelta. Ahora resolvemos para cada rama. Ya resolvimos I. Entonces ahora tenemos que resolver para cada rama. Agarremos la rama 1, que es la más... no era la más fácil. Vamos a agarrar la del capacitor. La rama 1 del capacitor, ¿no? Sí, la rama 1 del capacitor. Rama 1 del capacitor. Perfecto. Para la rama 1 del capacitor, planteo que la corriente en la rama 1 es igual a la admitancia en la rama 1, que ya la escribí, que es I omega C, por el voltaje, por la diferencia de potencial en la rama 1. La diferencia de potencial en la rama 1 es E0, porque como yo ya les dije, este punto está en la misma, está el mismo potencial que este, está el mismo potencial este. O sea que la caída de potencial a través de esto y en el caso de Faraday, que yo puedo representar esa derivada del campo magnético como una caída de potencial si quiero, es igual, también va a ser lo mismo. Entonces, acá la diferencia de potencial es la misma que esta y es la misma que esta. Entonces, B1 va a ser igual a B2, va a ser igual a B3, siempre igual a E0. Lo que va a ir cambiando es I. I1 va a ser distinto a I2, va a ser distinto, Y1 va a ser distinto a Y2, va a ser distinto a Y3. Lo cual va a originar que I tilde 1 va a ser distinto a I tilde 2 y va a ser distinto a I tilde 3. Bueno, entonces, ¿cómo se representa Y1? Y1 es I del número I de irracional, de imaginario, perdón, omega por C. Y eso es lo mismo que omega por C en la notación de Euler por E a la I pi sobre 2. ¿Por qué E a la I pi sobre 2? Porque E a la I pi sobre 2 es coseno de pi sobre 2, que es 0, más I por seno de pi sobre 2. Y seno de pi sobre 2 es 1. Entonces,
Escribir I es lo mismo que decir E a la I pi sobre 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda I1? Entonces, I1 queda Y1 por B1 y va a ser la parte real de E0 omega C E a la I pi sobre 2 por E a la I omega T. Saco la parte real de todo eso. ¿Y cómo me queda? Omega por C por E0 coseno omega T más pi sobre 2. Por eso yo les decía que cuando hay un capacitor, la fase, la corriente se adelanta al voltaje. Adelantarse en términos de coseno omega t quiere decir sumarle al omega t una cantidad, una cantidad positiva. Por eso acá E0 coseno de omega t es el voltaje. La corriente en I1 se adelanta al voltaje en pi sobre 2. Eso es lo que quería decirle con los dos vectorcitos, esos que daban vuelta. Donde hay capacitor, se adelanta la corriente respecto al voltaje. ¿Se entendió? ¿Venimos bien? Sí, se entendió. Sí, sí. Bueno. Después, tranquilos, tranquilas, Quizás ¿lo la ven? parte de trabajar con imaginarios se me complica un poco, pero con paciencia. Claro, claro, claro. Van a tener que repasar un poquito eso de... Y sobre todo en complejo, ir y venir entre Euler y cartesiana. Capaz que en análisis 2 ustedes analizaron cómo escribir distintos números complejos en notación de Euler. Entonces el número I, por ejemplo, ¿cómo se escribe? El número I es E a la I pi sobre 2. ¿Viste? De esa manera, practicando un poquito eso, se pueden entender estas cuentas. Se pueden entender estas cuentas, perdón. Bueno, creo que van a tener que arremangarse y calculen las otras dos corrientes. Así que se los dejo para que lo calculen. Les doy un tip. Si quieren, pueden intentar hallar una de las dos y con la tercera que les quede, hacer valer la continuidad de la carga. Pero van a tener que hacer igual las cuentas. A ver, adelantémonos un poquito y digamos qué podemos esperar de la rama 2. La rama 2 va a estar, ¿cómo va a estar la corriente de acuerdo al voltaje? ¿Qué esperamos? Que se adelante, que se atrase la corriente. Va a estar igual. Va a estar igual, va a estar en fase. Entonces hay que prestar atención cuando resuelvan ustedes, hay que prestar atención y decir, ojo, mi diferencia de fase, que es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real de la corriente compleja, ojo, me tiene que dar 0. Así que fíjense bien eso. ¿Está bien? Y en la rama 3 se tiene que atrasar la corriente respecto al voltaje. En pi sobre 2. Entonces también hay que chequear eso para ver que no nos estamos equivocando. Entonces, con el diagrama de los vectorcitos que les mostré a mano, ustedes pueden chequear la cuenta para ver efectivamente si les da bien. Ok. Bueno, ¿cómo estamos de hora? Ah, perfecto. Bueno, ya este es el último tema de hoy. Vamos a ver ahora qué pasa con la potencia. Nosotros
sabemos que cuando una corriente pasa a través de una resistencia, hay disipación de la energía, transformación de la energía a energía térmica. Eso lo vimos cuando P igual a, cuando encontramos que P es igual a I por B. Entonces, queremos ver cuál es el efecto de las impedancias en la potencia en un circuito de alterna, en donde la fuente provee una diferencia de potencial que varía con la frecuencia. Esperen que me quedó algo de decirles del circuito RLC en alterna en paralelo. Fíjense, como pregunta adicional, se las tiro para que la piensen, ¿qué pasa con la corriente cuando está en resonancia? ¿Qué pasa con I, la I troncal, cuando está en resonancia? Si es lo mismo que observamos cuando estaba en serie. Piensen, se los escribo acá. Piensen qué pasa en un circuito RLC paralelo con I, la corriente troncal, cuando está en resonancia. Es decir, cuando omega es 1 sobre raíz de L por C. 1 sobre, ahí va. Después me dicen, ¿qué pasa con esa corriente? Ya tienen la expresión para la corriente. Así que para la corriente troncal. Así que después me dicen qué ven. ¿Se acuerdan que en el circuito de RLC serie, la corriente era máxima? La corriente era máxima para la resonancia. Bueno, fíjense qué pasa en resonancia para el circuito RLC en paralelo. ¿Qué pasa? Si hay un máximo. Ahí. Bien. Volvamos a la potencia. Entonces, decimos, supongamos que tenemos ahora un circuito con una fuente que oscila a omega t. Y supongamos que tenemos una resistencia R. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia? ¿Cuánto es la cantidad de energía disipada en la resistencia? Bueno, sacamos la corriente, como hay solamente una resistencia, la corriente está en fase con el voltaje. Entonces, la cuenta es bastante tonta, es lo que nos daría para I2, lo que nos daría la cuenta para I2, ya se lo estoy anticipando, mucho más, ya prácticamente está hecho el ejercicio anterior. Y entonces, la potencia instantánea disipada en la resistencia es la corriente por B, por la diferencia de potencial. ¿Y eso es cuánto es? Es E0 sobre R coseno de omega t, E0 coseno de omega t. Acá yo simplemente estoy multiplicando I, que lo acabo de obtener, por B, que es la diferencia de potencial a un lado y al otro de la resistencia. Perfecto, multiplico y me queda E0 cuadrado sobre R coseno de omega t al cuadrado. ¿Está bien? ¿Vamos bien? No hay dudas acá, ¿no? Eso es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se está transformando en calor en la resistencia. Perfecto. A ver. Sí.
La potencia en un circuito en la potencia media, esa potencia varía en función del tiempo. Entonces, lo que me interesa saber es cuánto va a ser la potencia media, no cuánto vale la potencia en cada instante. La potencia va a ir cambiando en cada instante. eh, eh, y por lo tanto me interesa promediando en un determinado lapso de tiempo cuánto se ha disipado. Entonces, ¿cuál es el periodo sobre el cual yo puedo integrar? Y bueno, puede ser el periodo de oscilación de la corriente o lo que es lo mismo, el periodo de oscilación de la fuente. Habíamos dicho que en un circuito alterna todo oscila a la misma frecuencia que la fuente. Entonces, ¿cómo saco el promedio? Bueno, una forma de sacar el promedio es integrar en un periodo la cantidad que quiero y dividirlo a eso por el periodo. Eso es lo mismo que sumar P para cada caso, para cada instante, y dividirlo por el periodo. Es lo mismo, pero llevado a una función P. Entonces, el P promedio es la integral de P respecto al tiempo. Fíjense que P es función del tiempo. Es integrar P respecto al tiempo entre 0 y un periodo. ¿Cuánto es un periodo? 2pi sobre omega. Omega ya lo tengo porque tengo cuánto vale cuánto es el periodo de oscilación de la fuente. Y a eso lo divido por t. Entonces, bueno, simplemente escribo P por lo que es, para este caso, y lo integro. Saco t está afuera, saco de 0 afuera porque es constante, saco r afuera porque es constante y me queda la integral de esto. La integral del coseno cuadrado de omega t en un periodo es un medio. Pueden hacer la cuenta, tranquilos, tranquilas, y les va a dar un medio. ¿Mm? Entonces, a ver si les da un medio, es 0. Omega t, creo que les da un medio por t. Les da un medio por t. No un medio por t. Entonces, ese un medio por t por esto da E0 cuadrado sobre 2R. Entonces, esto es la potencia promedio de este circuito. Entonces, lo que se suele hacer es, en vez de dar E0 en una fuente, cuando ustedes analizan cuando toman una fuente, un aparato, lo que les suelen dar de parámetro de amplitud de la fuente no es E0, sino E0 sobre raíz de 2. Por ejemplo, la tensión RMS en la red doméstica, la que tenemos en nuestras casas, es 220 voltios. Ya sabemos, lo tenemos siempre en mente que tenemos 220 voltios. Ahora, ese valor que tenemos en nuestra cabeza del voltaje en nuestras casas es el valor RMS del voltaje. Es decir, es E0 dividido raíz de 2. La amplitud real del voltaje en nuestras casas es 220 por la raíz de 2, lo cual es 311 voltios. Esa es la variación real pico a pico del voltaje en nuestras casas. ¿Por qué es fácil? Es más fácil para los ingenieros, sobre todo, usar el valor RMS del voltaje, porque la expresión para el voltaje RMS es mucho más fácil para la potencia. Entonces la potencia me queda media, me queda el voltaje RMS al cuadrado sobre R. ¿Por qué? Porque al estar la raíz de 2, aparece el 2 que aparecería si trabajara simplemente con E0. Nada más, es simplemente una definición. ¿Vamos bien? Me avisan si no se entendió lo de la potencia.
Entonces veamos cuál es la potencia media en un RLC en serie. Entonces el RLC en serie ya lo sacamos. La impedancia total ya la sacamos. Es la impedancia resultante de la suma de R, del C y del L. Entonces, cuando calculamos P es igual a I por B. Y eso es, B es simplemente 0. E I es, perdón, B es E0 coseno de omega t. Y I es E0 sobre el módulo de Z coseno de omega t menos tita. Entonces, tita se relacionaba con R, con L y con C, y con omega. Entonces, nos queda esta expresión, multiplicamos todas las constantes, todo lo que no es dependiente de, tita, de t por un lado, y desarmamos el coseno de omega t menos tita. Coseno de omega t menos tita es coseno de omega t, coseno de tita, más seno de omega t, seno de tita. Entonces, multiplico esa suma por coseno de omega t y me queda coseno de omega t al cuadrado, coseno de tita, más coseno de omega t, seno de omega t, seno de tita. Simplemente desarmé esto. Entonces, ¿cómo me queda el P medio? El P medio me va a quedar solamente con esta parte. Esta parte es la única que me va a quedar en el promedio. ¿Por qué? Porque si promedio sobre un periodo, coseno de omega t por seno de omega t es una función impar. Entonces, lo que da en promedio el producto de estos dos va a ser 0 en un promedio, en un periodo. Fíjense, hagan la integración y les va a dar que esto es 0. La integral de esto por este término de acá es 0. En un periodo. Un periodo es 2pi sobre omega. Y la integral de esto da t sobre 2. Con lo cual, con el t se va y queda un medio. Entonces me queda, el promedio de esto me da t sobre 2, dividido t me da un medio, y solamente sobrevive el coseno de tita, que no le hace nada a la integral, por eso queda ahí coseno de tita. Entonces, bueno, queda un medio de esto queda el módulo de z abajo. Z, ¿se acuerdan? Es r cuadrado más omega L al cuadrado más omega L menos I sobre omega C al cuadrado, ¿no? Y todo eso raíz cuadrada. Bueno, entonces hago algunas cositas así que permiten acomodar un poco la cuenta. Me queda E0 sobre 2 módulo de z. Yo puedo multiplicar abajo y arriba por módulo de z, con lo cual un módulo de z que va abajo me queda z módulo de z al cuadrado, arriba me queda módulo de z coseno, y z coseno de tita es la parte real de la impedancia esta. Y la única parte real de la impedancia es R, con lo cual y E0 sobre el módulo de z es I, entonces es I0, entonces me queda que la potencia media es I0, la amplitud de la corriente al cuadrado sobre 2 por R. Si R llega a ser 0, la potencia media es 0. Quiere decir que la única que disipa de todo este conjunto de R, L y C es R. Si tengo un LC y no tengo R, la potencia disipada es 0. Entonces, fuera de las cuentas, más allá de las cuentas que hicimos,
Para un RLC, la potencia viene dada por lo que puede aportar la resistencia. Si no hay resistencia, no hay potencia disipada. Ese es el mensaje central, más allá de la cuenta que después la pueden hacer con tranquilidad. Bueno, creo que con esto estamos. Sí. Revisen bien las cuentas, vean lo de la potencia, relaciónenlo con la potencia tal como lo vimos en los circuitos de corriente continua. La definición es similar, nada más que ahora hay que promediar, porque indefectiblemente tanto voltaje como corriente dependen del tiempo. Entonces, no nos interesa tanto la variación instantánea, cuánto va valiendo P en cada instante, como cuánto vale P cuando integramos en un periodo o en un conjunto grande de periodos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, mastíquenlo, tranquilos, tranquilas. Creo que las cuentas están bien. Avísenme si notan algo raro, yo con todo gusto les ayudo. Y bueno, estamos ya cerrando la parte relacionada con la primera parte sería de la materia. En las próximas clases vamos a dar algunas otras, vamos a dar detalles sobre algunas aplicaciones del electromagnetismo en química. Tengo ganas de contarles algo que les sirva a ustedes. También puedo dar algunas de las cosas que hemos puesto en el campus y que al principio, en su momento, no hemos tenido tiempo de desarrollar. Así que, bueno, vamos a ir agregando temitas así que espero que sean divertidos para ustedes, que los entretengan. De acá hasta el parcial, para después ya, luego del parcial, ya empezar con ondas, que es otro tema súper interesante y que va a requerir arrancar de las ecuaciones de Maxwell, pero ir por otro lado, un lado diferente al que hemos transitado en esta primera parte. Bueno, estamos entonces. Yamila, ¿se conectan entonces al mediodía?